Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días para todos. Espero que sigan muy bien, que sigan sanos, se sigan cuidando. Hoy vamos a tener una nueva clase de química donde vamos a trabajar con el concepto de reactivo limitante que aprendimos la clase anterior, pero vamos a extender un poquito su aplicación tanto a moles, a número de moles como trabajamos la semana pasada, como a masa expresada en gramos. Bien, ese va a ser el objetivo de esta clase que conceptualmente es la última de este año. Bien. Bueno, venimos hablando de estequiometría. Con la estequiometría analizamos los cambios químicos y dimos respuestas a muchas preguntas que teníamos al principio, ¿sí? Cómo podíamos calcular las cantidades de sustancias involucradas en el cambio, cómo podíamos predecir la cantidad de sustancias o de productos que se formaban. Y en la última clase hablamos de si alguno de los reactantes queda en exceso cuando tenemos cantidades iniciales de ambos. Ambos digo dos porque nosotros hemos trabajado con reacciones químicas con dos reactivos solamente. Hay reacciones químicas que involucran muchos más. Bueno, cuando tengo cantidades iniciales de los dos reactivos, vimos la semana pasada que es necesario definir el reactivo limitante. De esos dos reactivos, aquel que se consume totalmente se denomina reactivo limitante y es el que define la cantidad de producto que puedo formar. Recuerdan que hicimos la analogía con el pan y el queso al formar los sándwiches, aquel reactante que estaba en menor proporción es el que definía cuánta cantidad de producto completo podía preparar. Bien. Hay reacciones químicas donde tengo las dos cantidades justitas, es decir, tengo 3 trozos de queso y 6 panes exactamente para formar 6 sándwiches, ¿cierto? Perdón, 3 sándwiches. Bueno, esas cantidades cuando son justitas y no sobra ninguno de los dos, se llaman cantidades estequiométricas. Bien. Pero cuando una de ellas sobra, como en el ejemplo de la semana pasada, y la otra se consume totalmente, se habla de reactivo limitante y reactivo en exceso, que por lo general es lo que ocurre en las reacciones químicas. Por ejemplo, en una reacción donde tengo un metal que reacciona con oxígeno, como el oxígeno está en el aire, el oxígeno generalmente está en exceso, hay muchísimo disponible para reaccionar, mientras que la cantidad de metal es generalmente finita. O, por ejemplo, reacciones de formación de hidróxidos. Pongo óxido de litio y lo hago reaccionar con agua para que dé hidróxido de litio. Bueno, el agua generalmente es un reactivo que está en exceso. Puedo poner mucha cantidad y asegurarme que todo el óxido reaccione completamente. ¿Bien? Bien, nosotros estuvimos trabajando con dos tipos de reacciones. En unas, hasta la semana pasada, les daba yo la cantidad inicial de uno de los reactivos solamente. Eso, aunque no se los decía, es porque el otro estaba en exceso. Y todos los cálculos los hacíamos con ese reactivo que les daba yo de dato. Bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una reacción que venimos usando mucho, que es la formación del óxido férrico. ¿Por qué me gusta usar mucho esta reacción? Y bueno, porque tiene los coeficientes bien distintos. Tengo el 4, tengo el 3 y tengo el 2. Una aclaración es que a veces yo en las reacciones químicas, para escribirlas bien completas, pongo los estados de oxidación acá abajo. Esto significa, perdón, de oxidación no, estado de agregación. Significa que el hierro está sólido, que el oxígeno está gaseoso y que el óxido que se forma a temperatura ambiente también es sólido, a la temperatura en que realice la reacción. Yo lo escribo así porque es la forma completa de escribir las reacciones químicas. No hace falta que ustedes se detengan a poner eso. ¿Bien? De hecho, esta semana en las actividades van a ver que no lo puse justamente para alivianar un poquito visualmente lo que es la reacción y les sea más fácil de trabajar. Pero sepa que las reacciones completitas presentan los estados de agregación. Supongamos que tengo 0,5 mol de hierro, ¿sí? Inicialmente. Es decir, tengo la cantidad de uno, cantidad finita, digamos, definida, de uno de los reactivos, como tenía al principio. En ese caso, para ver la cantidad de producto que se forma, directamente planteo la relación. Acuérdense que yo les hacía una flechita, ¿cierto? Si tengo la cantidad de hierro y me preguntan la cantidad de producto, relaciono el hierro, que sería el único reactivo que tengo acá, con el producto, que en este caso es el óxido férrico. Si para 4 moles de hierro se formarán 2 moles de óxido férrico, entonces con los 0,5 moles de este problema se formarán 0,25 moles del producto. Y esa es la respuesta. En este planteo yo estoy intuyendo directamente, lo estoy suponiendo, que el oxígeno está en exceso, por eso no calculo nada con el oxígeno. Ahora bien, si ahí me dan cantidades iniciales de los dos reactantes, por ejemplo así, antes de fijarme la cantidad de producto que se forma, debo definir cuál es el reactivo que está limitando y cuál es el reactivo que está en exceso. Y recién ahí, cuando sepa cuál es el reactivo limitante, calcular la cantidad de producto. ¿Bien? Bueno,
Eso es cuando tengo cantidades iniciales de los dos, ¿sí? Como es en este ejemplito que acabo de poner acá. Acá tengo 0,5 mol de hierro, igual que acá, pero no tengo todo el oxígeno que quiero, tengo solamente 0,25 moles de oxígeno. Bueno, la primera relación que se plantea es siempre una relación entre los reactantes. Para saber el reactivo limitante, planteo la relación entre el hierro y el oxígeno. Empezando con cualquiera de los dos. Yo generalmente empiezo por el que aparece primero en la reacción. Lo que digo acá es, si 4 moles de hierro necesitan para reaccionar 3 moles de oxígeno, entonces 0,5 moles de hierro, que es lo que me da este problema de dato, necesitarían X. Y ahí lo calculé. Recordemos, es esta por esta sobre esta. ¿Bien? Una vez que yo calculo lo que necesitaría, ahora se hace la pregunta. La pregunta es, ¿tengo esa cantidad? Y lo comparo con la cantidad que me da el problema. Fíjense que en este caso, para que reaccione completamente todo el hierro, necesitaría 0,375 moles de oxígeno. ¿Tengo esa cantidad? No, tengo 0,25, no me alcanza, ¿cierto? Si no me alcanza, ese es el reactivo limitante. ¿Bien? En este problema, como le puse una cantidad inicial de oxígeno insuficiente para que reaccione todo el hierro, el oxígeno es el reactivo limitante. Por lo tanto, a la hora de calcular la cantidad de producto que se me forma, debo relacionar el oxígeno con el óxido. No el hierro, porque el hierro está en exceso, el oxígeno con el óxido. Ahora el oxígeno sería el queso del ejemplo de la semana anterior. ¿Bien? Si 3 moles de oxígeno formarían 2 moles del óxido, los 0,25 moles de este problema van a formar 0,17 moles de óxido férrico. Fíjense que esta cantidad es bastante menor a la que me dio antes, mientras que las cantidades de hierro que puse, 0,5 mol y 0,5 mol, eran las mismas. ¿Bien? ¿Y eso por qué es? Porque en estas condiciones el limitante, el que definió la cantidad de hierro que se me va a formar, es el oxígeno. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto? Esto ya lo trabajamos. Bien. ¿Qué pasa si ahora tengo las masas de las cantidades iniciales y no los moles? Bueno, hoy lo único que vamos a hacer es un cambio de unidades. Y lo vamos a hacer obviamente con la tabla periódica, porque ustedes saben que la forma de relacionar moles con gramos es usando los pesos molares. Fíjense, yo volví a escribir esta reacción y les escribí abajo lo que me indican los coeficientes estequiométricos. En este caso me indica que 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno para formar 2 moles de óxido férrico. Esa es la relación estequiométrica. Si yo conozco el peso molecular del hierro, que lo saco de la tabla periódica y lo multiplico por 4, sé que esa cantidad, los 4 moles de hierro, equivalen a 223,2 gramos de hierro. Lo mismo puedo hacer para el oxígeno. Acuérdense que oxígeno 2 no tiene una masa de 16, sino de 32 gramos. ¿Sí? Son 2 átomos de oxígeno para formar la molécula. Por lo tanto, hablar de 3 moles de oxígeno es lo mismo que hablar de 96 gramos de oxígeno. Finalmente, sacando los pesos molares de la tabla periódica, puedo calcular el peso molar del óxido férrico y multiplicarlo por 2. Me da 319,2 gramos de hierro. Acuérdense también que si ustedes suman las masas de los reactantes, tiene que darle lo mismo que la masa del producto. Esta molécula, que es un poquito más compleja, ¿cómo se calcula el peso molar? Se multiplica 2 veces el peso molecular del hierro, que es 55,8 gramos, más 3 veces el peso molar del oxígeno. ¿Está bien? Que no se acuerda de eso, por favor, vuelva a las clases anteriores. ¿Qué pasa si tengo masa inicial de uno de los reactivos? Supongamos que tengo 100 gramos de hierro. Esto ya lo hicimos antes, pero vamos a calcular ahora cuántos moles de producto se forman. Fíjense, si tenía 4 moles de hierro, formaba 2 moles del óxido. Eso ya lo sé de acá, relaciono. Una vez que sé eso, si ahora el dato está en gramos, lo que puedo hacer es reemplazar los 4 moles de hierro por su equivalente en gramos. Y una vez que lo tengo en gramos, acá puedo poner abajo 100 gramos de hierro directamente porque están en la misma unidad. De esa forma, calculé los moles de hierro, de óxido férrico que se forman. ¿Qué pasa si me preguntan la masa de producto, no los moles? Bueno, lo mismo. Los 4 moles los voy a reemplazar por su equivalente en gramos y los 2 moles de producto también los puedo reemplazar por su equivalente en gramos. ¿Está bien? Es decir, la relación estequiométrica la puedo plantear entre moles, diciendo que cada 4 moles de hierro se forman 2 moles del óxido, o entre sus equivalencias en gramos. 223,2 gramos de hierro producen 319,2 gramos de óxido. Y es lo mismo. Por lo tanto, los 100 gramos de hierro van a formar 143 gramos de óxido. Me dan gramos, ¿por qué? Porque si acá esto está en gramos de óxido, el resultado está en gramos de óxido. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Lo que vamos a hacer acá es ver cómo calculo el reactivo limitante si tengo datos en gramos. Por ejemplo, ahora voy a tener la masa inicial de los dos reactivos. Si tengo las masas iniciales de los dos reactivos, lo primero que debo hacer es definir el reactivo limitante. Y también lo puedo hacer cuando están expresados en gramos. Miren este ejemplito. Vamos a mezclar 100 gramos de hierro con 30 gramos de oxígeno. Y vamos a hacer cuántos moles de producto se forman, sería la pregunta final. Acuérdense que para ver el reactivo limitante, primero relaciono los dos reactivos entre sí. ¿Qué planteo acá? Voy a plantear que 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno. Eso ya lo sé. ¿Bien? Ahora bien, como esos datos, los datos que me da este problema, que son 100 gramos de hierro y 30 gramos de oxígeno, están en gramos y no lo puedo poner acá porque esto está expresado en moles, lo que voy a hacer es reemplazar los 4 moles de hierro por los gramos que corresponden y lo mismo voy a hacer con los 2 moles de oxígeno. Entonces, ahora sí puedo poner la cantidad de hierro en gramos que tengo en este problema, que son 100, y calcular los gramos de oxígeno que necesitaría. ¿Sí? En este caso veo que necesitaría 43 gramos de oxígeno. ¿Tengo 43 gramos de oxígeno? No, tengo 30. Como tengo menos y no me alcanza, puedo definir que el oxígeno es el reactivo limitante. Una vez que definí el reactivo limitante, ahora sí, con ese reactivo voy a relacionar el producto, es decir, ahora voy a relacionar el oxígeno con el óxido férrico, ¿sí? Porque el oxígeno es el que se consume totalmente. Fíjense que lo hice con gramos directamente. ¿Por qué pongo 96 gramos acá? Porque la estequiometría me muestra que 3 moles de oxígeno son los que forman los 2 moles de producto. Y decir 3 moles de oxígeno es lo mismo que decir 96 gramos de oxígeno. ¿Bien? Entonces, volviendo, si 3 moles de oxígeno, que son 96 gramos, forman 2 moles de óxido, entonces 30 gramos de oxígeno, que es la cantidad que me dio el problema, no esta cantidad solamente me sirvió para deducir cuál era el reactivo limitante, pero no tengo esa cantidad de oxígeno, los gramos de oxígeno que me dio el problema, que son los que sí tengo, formarán 0,625 moles del óxido. Bueno, con esto en mente van a trabajar en las actividades que les dejo esta semana. Son cortitas, ¿sí? Y son obligatorias. Deben subirlas a la plataforma. Es la última tarea obligatoria de este año, así que les pido por favor, primero que no copien, porque me doy cuenta claramente cuando copian, los resultados son muy sospechosos, y segundo que las hagan a conciencia. Tienen una semana para trabajar. Pero la semana que viene, el día lunes, tenemos clase virtual. Entonces, tenemos encuentro por Meet. En ese encuentro me van a poder hacer preguntas sobre las actividades o sobre este tema en general. ¿Está claro? No dejen para último momento, véanlo antes, así pueden saber qué preguntar de las cosas que no entiendan de las actividades. Muy bien, ¿se entendió, chicos? Otra sugerencia. Esta tablita que yo hice acá, escribiendo la relación molar entre los elementos y la relación de masas, es muy útil para plantear cuando tengo datos en gramos, como en esta semana, ¿está? Ya sea que tenga que recalcular el reactivo limitante o no. Aun cuando me den una sola de las cantidades, es muy útil plantear esas relaciones porque las voy a usar. Bien, si los datos son en moles y las preguntas son en moles, no hace falta. Pero si algún dato está en gramos o alguna pregunta está en gramos, por ejemplo, qué masa de producto se forma, está bueno que las calculen desde el principio del problema porque los va a ayudar a identificar los datos que tienen que utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, les mando un abrazo muy grande. Sigan cuidándose, sigan trabajando, que queda un último esfuerzo y nos encontramos la próxima clase. Un beso grande.